El que quiere controlar o cambiar a otros tiene mucho ego. Así tú te das cuenta de que tienes arrogancia espiritual. Te la pasas juzgando la vida y las decisiones de otras personas. Y eso es parte del proceso. No se trata de juzgarte por tener arrogancia espiritual, se trata de darse cuenta y empezar a hacer algo al respecto. Porque lo que me pasaba a mí es que yo empecé a hacer una identidad de esa arrogancia espiritual. Yo empecé a identificarme con ser arrogante. Porque tú, de cierta manera, empiezas a salirte del, digamos, el molde social y eso va a hacer que tú veas más que muchas otras personas. Pero al ego le encanta identificarse con todo eso y va a empezar a tomar esa identificación para sentirse superior y para, digamos, la falsa sensación de que puede corregir o puede decirle a otras personas cómo tienen que vivir su vida. Esa es una de las formas más fáciles de darse cuenta si tú estás pasando por esta arrogancia espiritual. Que has leído tanto, has meditado tanto, has respirado tanto, has pasado por tanto sufrimiento y te has dado cuenta de muchas cosas acerca de ti mismo, que empiezas a entender a otras personas. Y es porque cuando tú te entiendes más a ti mismo, tú entiendes más a las otras personas. Es así de sencillo, porque en realidad todos pasamos por un mismo proceso. Y tú puedes ver las versiones pasadas de ti mismo en otras personas. El ego dice, ok, entonces si yo aprendo sobre mí y sobre cómo empecé a salir de esta etapa, entonces yo tengo, digamos que ya el permiso para decirle eso a otras personas. Pero el ego no lo ve como, digamos, una ayuda real, sino más bien le encanta ayudar es para sentirse superior o para que otras personas lo validen y digan, uy, eres muy sabio. Oye, muchas gracias, tu consejo me sirvió. A mí me pasaba mucho eso que yo en mis videos trataba era de decirle a la gente cómo tenían que vivir. O sea, este canal ha sido un proceso de evolución brutal. Si tú te pones a ver los primeros videos de mi canal, que fueron hace como casi 5 años ya, 5 años, a los últimos, o sea, yo veo mi proceso de evolución ahí. O sea, al principio se ve como ese ego espiritual, ¿no? Que es parte del proceso, no me juzgo por haber pasado por esa etapa, sino que es una etapa necesaria para darse cuenta de que, sí, estoy atascado ahí. Pero los videos eran básicamente como una agresividad pasiva, juzgando a las personas porque no, yo sé que no están actuando como yo les digo, o que sus decisiones no son espirituales o no son conscientes. Todo eso era arrogancia espiritual. Pero yo sentía que tenía la obligación de decirles esto a la gente porque ahora yo sé más y yo les puedo dar información que ellos todavía no tienen. Y sí, eso puede ser real en cierta forma. Tú tienes más información y puedes darle información a las personas para que las personas puedan mejorar su vida, pero al final de cuentas eso no es responsabilidad tuya. Las personas van a hacer lo mejor que puedan con la información que tengan. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer al respecto? Primero es tener conciencia. ¿Estás tratando de corregir a otros? ¿Estás tratando de decirle a otras personas que sus decisiones son malas o que no deberían hacer eso? Ahora, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago ahora? Yo cuando veo a alguien que está haciendo algo que yo sé que en mi mente no me resuena, yo no digo nada. Sobre todo, digamos, ahorita con la alimentación. Cuando yo veo a alguien alimentándose con algo que yo sé que le va a producir inflamación, bueno, que yo sé que para mí me va a producir inflamación, yo no le digo nada. Aunque mi mente esté irritada y esté tratando de convencerme de que le diga algo a esa persona y que, oye, deberías cambiar tu elección sobre ese alimento o piénsalo 2 veces porque es que esto te va a hacer daño. ¿Qué es lo que hago? Yo me doy cuenta de esas ganas del ego de tratar de decirle eso a esa persona y no digo nada. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que la gente necesita y lo que necesitamos todos no es alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Es aprender a través de nuestra propia experiencia. Y nuestra propia experiencia es el mejor maestro. Porque no importa cuántas veces te digan a ti, por ejemplo, a mí me decían no comas carne. O sea, yo leía por todos lados, no comas carne, no comas carne. Pero fue hasta tener una propia realización interior en donde yo entendí por mi propia cuenta, sin que nadie tuviera que obligarme, de que no necesitaba la carne para vivir. No fue porque alguien, una opinión me cambió la vida, sino fue porque mi propia experiencia me hizo darme cuenta de que no era necesario comer carne. Bueno, no carne, hablemos de otra cosa. Por ejemplo, no sé,
Sí, productos, alimentos procesados. Yo sé que no tengo que comer estas galletas de manera obsesiva y excesiva, pero yo quería seguir comiéndolas. La gente me decía, mi mamá me decía, oye, bájale. Toda la gente con la que yo le pedía consejos, bájale, bájale. Pero yo tuve que hacerlo hasta el punto de darme cuenta por mi propia cuenta de que sí, es momento de dejarlo. Esto es algo orgánico, por eso es que muchas veces tu ayuda realmente no es necesaria. Dios está ayudando a todos. Y muchas veces Dios te utiliza a ti para que tú le des información a una persona en específico, pero no a todas. ¿Qué es lo que quiere el ego? Darle ayuda a todos, eso es arrogancia espiritual, creerse superior y creerse que estás en la posición de ayudar a todos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente no digo nada. Cuando alguien está haciendo algo que no me resuena, no digo nada. Aunque por dentro tenga ganas de decirle algo, no digo nada. Eso es también ser humilde, darse cuenta de que tú de pronto no te las sabes todas y también reconocer que esa persona tiene un proceso personal. Tú no te puedes entrometer ahí, a menos de que esa persona te pida ayuda y te pida un consejo sincero. Porque otras veces las personas pasan o piden consejos sinceros, entre comillas, pero en lo que en realidad quieren es simplemente tu energía y tu energía se ve reflejada a través de tus palabras. Entonces, tienes que aplicar también el discernimiento de quién está pidiendo realmente ayuda o quién está solamente pidiendo atención. Por eso es que muchas veces es mejor no decir nada. Ahí tú empiezas a calmar el ego. El ego quiere decirle a todos todo lo que sabe, pero esa arrogancia se calma es no diciendo nada. Ah, que esa persona está comiendo y tomando esto. No digas nada. Déjalo vivir su propio proceso. Atrápate a ti mismo con esas ganas de decirle algo a esa persona. Ese es el primer paso y eso es uno de los más importantes en todo. Tú te das cuenta de que quieres hacer algo, pero te das cuenta, escuchas tu mente pensar eso y te retienes. Simplemente lo dejas, lo sueltas. No voy a decirle nada a esa persona. De pronto el ego sale otra vez, más fuerte y empieza a decir, voy a buscar la forma perfecta para decirle que esto no está bien. Pero normalmente, sobre todo si tú vives con alguien y esa persona la ves repitiendo las mismas acciones, las mismas acciones, las mismas acciones, que tú sabes que desde tu perspectiva no es lo mejor que podría hacer esa persona, te das cuenta de que esa persona empieza a tener las consecuencias de esas decisiones. Y esa es la experiencia diciéndole. Entonces quizás ahí tú le puedes decir, oye, ¿has considerado hacer otra cosa? Quizás eso que has estado haciendo durante tantos días no sea lo mejor. Pero es también darse cuenta de que puedes ayudar no necesariamente cuando alguien te pide consejos, sino que puedes ayudar desde un lugar de compasión y aceptación de la otra persona, no por tratar de cambiarla. Esa arrogancia espiritual muchas veces, o sea, es algo que es casi inevitable, porque como te decía al principio, el ego le encanta identificarse con todas estas cosas, sobre todo con los temas espirituales. Se puede identificar, o sea, yo trabajo en esto, gano más que ti, entonces me identifico con esto y superior a las personas que ganan menos que yo. Vivo en este lado, entonces tengo más estatus social, sé sobre este tema o estudié sobre esto, sé más que las otras personas, pero sobre todo con los temas espirituales, el ego le encanta todas esas cosas porque piensa que por el hecho de que es espiritualidad, no importa de que se siente superior, pero el punto es que la espiritualidad es uno de los temas que el ego más utiliza para volverse o sentirse superior o incluso sentirse inferior. Entonces eso es lo que hace que tú tengas el permiso de decirle a la gente cómo vivir. No, no tienes el permiso, no le digas nada a nadie. Por ejemplo, algo que me molesta a mí o a mi ego es saber que yo soy muy cuidadoso cuando saco mis perritas. Yo siempre recojo lo que hacen. Hay personas que les importa cero lo que hacen las perritas. Dejan eso ahí en el piso y no recogen. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿No recoges y sigues tu vida? Vas y le dices a esa persona, oiga, ¿qué le pasa? No ve que esto es nuestro barrio, por favor, téngalo limpio. Eso se trata de una comunidad, ¿cómo va a permitir que su perro deje ahí y se va usted y lo deja ahí? ¿Va a dejar sucio todo este sitio? ¿O vas y recoges tú y no dices nada? ¿Qué harías? Muchas veces lo que yo hago es simplemente recoger.
por esa persona. Yo no estoy mi responsabilidad no es cambiar a esa persona. Cambiar la relación que tiene esa persona con su mascota, esa no es mi responsabilidad. Si esa persona es así de cochina o de sucia, lo único que yo puedo hacer es ir a recoger y no decirle, hey, mira, aquí tengo lo suyo. Mantente humilde. Eso es lo que dice Lao Tse en el Tao Te Ching. Seguir el camino del Tao es muchas veces aparentar la ignorancia. Es como, deja que las personas piensen que tú eres un tonto, que tú no sabes nada. Porque el ego odia eso, el ego le encanta demostrar que yo sí sé y tengo que hacerme respetar. No te hagas respetar, a menos de que ya estén involucrándose con tu cuerpo, ¿cierto? Que ya entren en tu espacio personal, estén haciendo algo, ahí sí es momento de poner límites, que eso es otro tema. Pero digamos, si tú ves a alguien haciendo esas cosas, por ejemplo, o haciendo algo que tú no considerarías nunca en tu vida y lo ves haciéndolo, trata de no decirle nada. Otra cosa es cuando ves, digamos, una mamá pegándole a un niño. Pero otra vez, a un hijo, ¿cierto? Pero otra vez es el punto de cómo lo dices. No lo que dices, sino la manera de cómo lo dices. Porque tú puedes empezar a ponerte irritado y con rabia y furia y decirle, oiga vieja, ¿usted qué le pasa? Está pegándole al niño, usted que no respeta nada. ¡Bum! O decirle de una manera más tranquila y acercársele, oye, no sé, de alguna otra manera, mucho más tranquila. Porque muchas veces la segunda manera hace que las personas absorban la información que tú le estás diciendo o sea, completamente. Cuando tú los tratas mal o tratas de cambiarlos o tratas de juzgarlo por lo que están haciendo, las personas se cierran a todo lo que estás diciendo, entonces la información o la ayuda realmente nunca entra. Aunque es difícil muchas veces. O sea, la arrogancia espiritual es como, también se ve como todo esto es el tema espiritual. Yo sé mucho acerca de la vida, yo sé mucho acerca de la muerte, yo sé mucho acerca de la mente, yo sé cómo manejar las emociones, yo sé mucho. Eso es lo que le encanta al ego otra vez. Y cuando alguien te está diciendo, hablando sobre todas estas cosas, tu primer impulso es decirle lo que tú sabes. No digas nada. Cada vez que tú te das cuenta y te retienes a ti mismo de decir lo que sabes, empiezas a salir de la arrogancia espiritual porque tú te das cuenta de que otra vez no es tu responsabilidad calmar o cuidar o arreglar a la gente. Tu única responsabilidad es arreglarte, cuidarte y modificarte a ti mismo. Que paradójicamente cuando tú haces eso, ayudas a las otras personas de manera inconsciente. Por eso es que el único trabajo que tienes ahorita es trabajar en ti mismo. Estamos tan obsesionados con ver las faltas en los demás que no vemos las faltas en nuestra propia vida. O sea, tú corrígete a ti, esa es tu única responsabilidad. Sea arrogante contigo mismo y decir, yo sé esto y por qué no lo estoy haciendo, deberías hacer eso, ah, bueno, hazlo. Pero también es como un balance entre honrarte, aceptarte tal y como eres y al mismo tiempo querer ser mejor y cambiar, no sé, malos hábitos o tus decisiones, las decisiones que sabes que no te dejan avanzar. Todo esto es un balance. Otra vez te digo, esto, si estás ahorita en ese proceso, no te juzgues, no te digas, oh, estoy en una arrogancia espiritual. Quizás tengas que pasar por ahí y quizás tengas todavía arrogancia espiritual. Porque ahora sabes mucho y has meditado y tienes esta técnica de meditación súper antigua que nadie más tiene. Y estás practicándola en tu cuarto a solas y te estás volviendo súper iluminado cada vez más. Aún así, si tú estás viendo cambios profundos en ti, estás viendo las cosas diferentes en el mundo, o sea, estás viendo más allá de lo que la gente normalmente ve, trata de aparentar la ignorancia, como dice el Tao Te Ching. Trata de aparentar ignorancia. Muchas veces las personas que saben mucho son las personas que más solas están. Y no porque no tengan la capacidad de socializar, sino porque primero las otras personas no los van a entender lo que ellos perciben y cómo están, digamos, viendo todo el mundo. Por eso es que o sea, a mí literalmente no me gusta hablar con todo el mundo. A mí me gusta estar más solo. ¿Por qué? Porque de cierta manera mi perspectiva se ha modificado tanto que ya no es nada parecido a lo que las demás personas ven. Y me dice alguien, pero ¿cómo estás seguro de cómo es la vida según otra persona? Simplemente mira lo que hacen, mira cómo viven, mira cómo actúan, mira cómo hablan. Esto de cierta manera te va a separar de mucha gente y eso es otro tema, pero cuando tú empiezas a crecer espiritualmente,
te alejas de otras personas, porque estás haciendo lo que el 99% de la gente no está haciendo. Entonces tienes un montón de perspectivas completamente diferentes. Pero aún así, no es como una excusa para sentirte superior o sentirte con la obligación de decirle a la gente cómo tiene que vivir. No, déjalo que las personas vivan su vida. Dios es el que está a cargo de todas esas novelas, porque Dios es el dramaturgo. Dios es como un escritor de novelas y tiene en cada ser humano su novela específica, sus etapas y tiempos específicos, así como lo hizo contigo. No tienes nada que hacer ahí. Por eso es que si tú ves más que las otras personas, aparenta ser como sí, yo soy un ignorante, yo no sé esto, no digas nada. Más bien sigue yendo hacia tu interior, que es lo mejor que puedes hacer para ti y al mismo tiempo para otras personas. Déjame cualquier pregunta acerca de estos temas. Espero tengas un día excelente y nos veremos en el próximo video.